entonces ¿cómo queda? Sería S sobre Z, ¿no? Sería S sobre Z. Estamos allá, amiga, dímelo todo. Tangente de teta. Usando la sombra y Z. Z sobre S sobre R. ¿Con tangente? ¿R? ¿R no es la hipotenusa del triángulo? S sobre Z. En la tangente no es hipotenusa. S sobre Z. S es el cateto opuesto y Z es el cateto adyacente. ¿Sí lo pillaron? No, Z es este man. Mentiras, es este man, o sea, es exactamente quién. El mismo, ¿sí estamos o no? Entonces es S sobre quién, sobre Z. Recuerden que es que estos son ¿qué? En 3D, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado. Pero este man es Z, que es este mismo Z. ¿Sí estamos? Este es el piso, chato. Entonces nos dice, tangente de teta va a ser igual a Z sobre quién. Sobre la sombra. Pero ahora sí es cuando viene allá mi amigo inspirado y dice, pero es que la sombra... Señor, la sombra. La sombra es igual a Pitágoras. ¿Pitágoras de quién? De X y Y. La sombra es Pitágoras de X. ¿Y de quién? Y de Y. ¿Sí estamos o no? Que son los que viven ¿dónde? En el piso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí me queda que ahí sí toca raíz ¿de quién? De X cuadrado más de 3 cuadrado más 2 cuadrado. ¿De X cuadrado más Y cuadrado? Sí. No, no olvídense esos números, a mí esos números no. Porque es Z sobre S. No, sí, sobre Charbonnet, así es. Profe, este sí está muy mal, profe, que está inventando. ¿Qué dije? Ese sobre Z, queridos hermanos. Hagan la regla de la arepa, si son tan amables. Claro, lo que hicimos puede funcionar, sí puede funcionar porque no estábamos usando tangente, estábamos usando ¿qué? Cotangente, arco cotangente, nos vemos. Así como se salva la patria. Con regla de la arepa. Si estaba así, entonces volteó la arepa, ¡pa! Funciona. Pregunto, ¿está claro? Listo, muy bien amigos, muy bien. Es que yo hago esos parches tan pendientes. Listo, preguntas, ¿ahí vamos bien? ¿Sí? Listo, entonces miren, esas son las ecuaciones. Miren que el tipo nos puso un problema, pero nos llevó a pensar lo que necesitamos hacer, que son las ecuaciones ¿para qué? Para devolverse. O sea, que esas ecuaciones son las que devuelven de un proceso al otro. Unas es, tengo estas coordenadas y averiguo estas X, Y, Z. Aquí es, tengo X, Y, Z y averiguo ρ y phi, o averiguo R, phi y teta. ¿Lo pillan? Es el otro proceso. ¿Qué pasó, Gap? Mínimo cuántas, o sea, cuántos datos debo tener en cada una de las dos para poder solucionar. Averiguar. Acá, pues depende, ¿cierto? Depende del sistema. Por ejemplo, acá, para poder averiguar X, Y, Z, usted tiene que conocer todos los elementos que son R, phi y Z. O sea que en esta es 3 a 3, o sea, como una a una. ¿Sí me entienden o no? Tiene que ser así. Y acá miremos. Aquí para averiguar X se requiere teta, phi y R, o sea que se requieren los 3 elementos. Acá, R, teta y phi se requieren los 3 elementos. Y aquí, sí solo se requieren ¿qué? 2 elementos. ¿Sí estamos? ¿Cómo? Ese sí es 2 a 1, pero en general son... bueno, o sea, con ese solo 2, con los otros sí se requieren los 3. ¿Sí estamos? Es un juego como de 1 a 1. Obviamente, depende del problema. A veces yo le pongo a usted que hay un dato que falta, pero usted lo puede ¿qué? Averiguar conociendo los otros que existentes. Estamos, depende de qué, de la situación. ¿Listo? Muy bien, Gab. Otra pregunta. ¿Nada? Entonces ahora sí, hablemos de números. En el punto P de coordenadas X, Y, Z, 3, 2, 1, ¿cuánto dio ρ? ¿Ro? 3 puntos. Raíz cuadrada de 3. ¿Raíz cuadrada de quién? 13. ¿De 13? Raíz cuadrada de 13 es 3.6. 3.6, listo. Entonces aquí dice mi amigo raíz cuadrada de 13, profesor, yo quiero ser exacto. Aproximadamente 3,6. Listo. ¿Estamos o no? Miren. Raíz de 13 es exacto. El otro, ¿no qué? No es exacto. ¿Sí estamos? Por eso no le pone un igual sospechoso. Sí, es un aproximado. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces eso es ρ. ¿Cuánto vale phi?
33,6 grados. Entonces da 33,6 grados. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos caracterizado en coordenadas cilíndricas. Nos falta z, pero z ¿cuánto vale? Z es igual a 1. ¿Sí estamos? Entonces, cuando uno está en coordenadas cilíndricas, lo que uno dice es ρ vale 13. Inmediatamente el man extiende la mano y dice 13. ¿Sí estamos? Es lo primero que hace. Está aquí en el X. 13. Luego el man le dice 33,6 grados. Entonces el man gira 33,6 grados. Y luego le dice Z. Y el man se eleva ¿hasta dónde? Hasta Z. Allá está el man. ¿Respecto a quién? Respecto al origen. ¿Sí estamos? Es lo que hace el man. Miren que no requiere X, Y, K y Z. Solo requiere que ρ, phi y Z. Y con esas tres coordenadas llega al mismo punto de coordenadas X, Y, Z. ¿Sí estamos o no? ¿A lo quedó claro o no? ¿O muy loco? Listo. Ahora bien, nos vamos con las esféricas. ¿Cuánto da R? ¿Raíz de qué? Raíz de 14. Aproximado 3,7. 3,7. Casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿Cierto? Uy, o sea que esperen, déjenme predecir. Uy, o sea que tetas casi 90. 74. Bueno, teta es grande. ¿Estamos o no? Sí, o sea, es grande. ¿Qué quiere decir eso? Que está muy pegado al piso. Por eso la sombra y la hipotenusa son casi igual de ¿qué? De grandes. ¿Sí lo pillan o no? Miren la sombra cuánto vale y miren cuánto vale este. Entonces, eso quiere decir que el ángulo es que grande, o sea que está cercano al 90. ¿Estamos o no? Es lo que digo. Bien, listo. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos con phi. ¿Cuánto vale phi? 0,6. Digo, 30. 33. Lo mismo. Amén, 33,6. Si cambió, algo sospechoso está pasando. Porque tiene que ser el mismo phi. ¿Estamos o no? Es exactamente el mismo que phi, de las mismas cilíndricas. Y ahora z, ¿cuánto vale z? ¿Cuánto vale? 1, ¿cierto? Usando el coseno de el ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos da 1. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces miren, tenemos R. Ah, pero tontos, que aquí tenemos que preguntar teta. Ustedes por qué me dejan hacer esas tonterías. ¿Cuánto vale teta? 74 grados. Ahora sí. Entonces miren, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, tiene una longitud de R de 3.7 este brazo, 3.7. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Sí? Entonces me dicen, avance en phi 33.6, chan, ¿cierto? Y ascienda, pues 90 menos 74, ¿cierto? Porque voy a ascender. No voy a descender porque empecé ¿de dónde? En el piso, ¿me entienden o no? Miren, empecé acá. Luego giré los 33 y luego me dicen teta 74, pero teta está medio ¿de dónde? Desde aquí hacia acá. Como yo estoy viajando del piso, entonces tengo que subir 90 menos teta. O sea, ¿cuánto es eso? 16 grados. Entonces yo llego y digo 3.7, 33,6 y trim. ¿Y el man está dónde? Por acá. ¿Sí estamos o no? Que es más o menos el mismo lugar donde quedó cuando lo hicimos con ¿quién? Con cilíndricas. Tiene que ser exactamente ¿qué? El mismo lugar. ¿Quedó claro o muy vicioso? Muy vicioso, muy bien. ¿Sí está claro? Listo. Entonces miren que es bien interesante, o sea, no es solo uno puede ubicar un objeto con coordenadas X, Y, Z, uno lo puede ubicar con ¿qué? Con diferentes tipos de coordenadas. Por eso es importante que sepan hacer eso. Esto es solo para jugar a una cosa que se llama el vector de posición, generalmente. ¿Estamos o no? La posición de algún objeto en un espacio determinado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo hacían? Es que me decían que con esas coordenadas esféricas se puede, digamos, ubicar en el planeta, digamos, una ubicación exacta con latitudes, longitudes, o sea, como las variables. Ah, sí. Pero eso tiene como el planeta no tiene un eje de coordenadas diferente. ¿El planeta no tiene qué, perdón? Tiene un eje de coordenadas diferente a Esto funciona más como en astronomía. ¿Se van a entender? Porque la astronomía de posición para ubicar un objeto en el espacio, entonces uno sí usa, digamos, este tipo de coordenadas, aunque generalmente solo usa ángulos. ¿Sí estamos?
se llaman coordenadas azimutales, entonces uno usa el ángulo phi, usa uno el ángulo teta, ¿sí? Pero en la Tierra las coordenadas sí son un tanto como asá, mira. Uno dice acá, está el centro de la Tierra, pero entonces uno empieza a definir unos sectores, ¿no? Bueno, ¿cuántos son? Es que son 3, ¿no? ¿Aló? Ahí ya está, y la línea del Ecuador, la línea del Ecuador. Listo. Entonces, ¿cómo puede asociar una cosa con estos ángulos? Entonces, hasta donde yo entiendo, cuando uno va ascendiendo, se denomina ¿qué? Latitud, ¿cierto? Cuando uno va subiendo. Y cuando uno va viajando así, longitud. Listo. Entonces acá, hagamos esa cosita. Entonces uno dice, miren, cuando empiezo a ascender, ¿cierto? Tengo un vector acá, el vector empieza a ¿qué? Ascender. ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es el que estoy moviendo? Teta, ¿no? Teta, phi se mueve en el piso y teta va para el cielo. Entonces dice, teta va para el cielo. Entonces, a medida que uno va subiendo, seguramente uno va definiendo estas marcas, los famosos, ¿estos cómo se llaman? ¿Medianos o paralelos? Paralelos, ¿cierto? Muy bien. Entonces estos son los paralelos. Entonces uno dice, esta latitud es de 4 grados, o es de 20 grados, o es de 90 grados, ¿me entendés? Y la longitud pues se definirá con otro ángulo, que es ¿quién? Phi, ¿cierto? Entonces uno empieza por acá, no sé, y entonces obviamente aquí hay una línea, esta línea, entonces esa línea tiene un ángulo respecto a, bueno, claro que aquí como es tridimensional, entonces tendrá un ángulo respecto a quién, a este eje, ¿sí estamos? Y entonces uno dice tantos grados, y uno va marcando las famosas líneas. Esta línea principal sería el meridiano de Greenwich, y así sucesivamente. ¿Sí estamos? Entonces uno va marcando así las coordenadas esféricas sobre la Tierra. O sea, sistema de coordenadas. que te da la latitud. Teta da la latitud y phi daría la longitud. ¿Sí estamos? Entonces, uno mueve acá y luego mueve acá y dice estoy en tantos grados tal, tantos grados pascual. ¿Listo? Y ya queda ubicado un punto en donde? En la Tierra. Lo mismo hacen con un astro, recuerden. Pero el problema de los astros es que, pues yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí son solo 2 coordenadas. O sea, phi y teta. Por eso nadie habla del radio de la Tierra. ¿Sí me entienden? Solo con grados uno puede saber dónde está la gente. Tantos grados norte, o tantos grados latitud norte, con tantos grados longitud oriental, occidental, ¿me entienden? Y ya la gente sabe dónde está parada la víctima. ¿Por qué? Porque se supone que todos vivimos en una esfera de radio R, que R es el mismo para quién. Para todos, así que como estamos parados en la misma superficie, no nos tenemos que preocupar por subidas o bajadas, ¿me hago entender? Y por ejemplo, si alguien está en el Everest, uno dice, uy, bueno, es que el Everest es muy grande. Me dice, no, tranquilo, mi hermano, de pronto uno podría asumir, a priori, que el radio del Everest o el tamaño del Everest comparado con el radio de la Tierra es que pequeño. Entonces me dice, relaja, estamos sobre la misma superficie. Para no desgastarse hablando de altitud, aunque obviamente se hace, ¿me hago entender? Altitud, no latitud, sino altitud, o sea, en una montaña, ¿cuántos metros ascendí respecto al nivel del mar? ¿Me entiendes? Eso ya se sale de la estructura o superficie de la esfera. ¿Sí está claro? ¡Gap! Dímelo todo. ¿Dónde está el punto 00? El 00 es 0 es 0 Greenwich, 0 línea del Ecuador. ¿Sí estamos o no? O sea, donde se cruzan el meridiano de Greenwich y la línea ecuatorial. ¿Estamos o no? Pues no sé exactamente en qué lugar del planeta se crucen. No sé si está sobre África o está sobre el océano. ¿Sí? ¿Qué sería ese? Ese es el océano que ustedes que sí saben. ¿Índico? ¿O Atlántico? El Atlántico, ¿cierto? El Atlántico. Ok, ¿listo? Entonces por allá está, cerca de África. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero como hacia el lado izquierdo de África, decirlo, porque tiene que pasar por Inglaterra, ¿no? De pronto queda sobre el mar, ¿saben? Sí, yo creo que queda de pronto sobre el mar. Tarea. Más y háganle pues, hombre. Ja, rayen hasta vomitar, rayen. Ya mi amiga dijo más. Profe, miren,
Averiguar dónde queda, en qué punto del planeta queda el 00. Es que es una pregunta interesante y muy buena. ¿Listo? Muy bien. ¿Estamos? Listo. Bueno. Entonces, vamos a adentrarnos en nuevas ideas. ¿Listo? Espero que en su mente esté más o menos claro el concepto de vector, que tengan presente que hay versión de vector de manera física, flecha, magnitud, dirección, sentido, que hay vector de manera matemática, que básicamente un vector de manera matemática no son otra cosa que, bueno, lo llaman pares ordenados o ternas ordenadas o eneadas ordenadas, que son números, simplemente números. ¿Sí estamos? Entonces aquí lo único que importan son los números, y con esos números se hace pues también el álgebra vectorial. ¿Sí estamos? Porque al fin y al cabo lo que importa en esencia es la coordenada. Solo que en física pues uno le da unas propiedades especiales, porque hay cosas en física que tienen un comportamiento especial, como lo son la velocidad, la fuerza, la posición, la aceleración. ¿Sí estamos? Magnitudes que son de tipo vectorial. Por eso es que en física pues uno les da una connotación un tanto diferente, aunque al final matemáticamente resulta siendo que la misma cosa. ¿Sí estamos? Pero bueno, ya sabemos que podemos representar magnitudes físicas como vectores, y ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para operar esas magnitudes? Es decir, ¿cómo hago yo para que interactúen vectores contra quiénes? Contra vectores. ¿O cómo hago que yo interactúe vectores contra escalares? ¿Me van a entender? ¿Cómo se generan esos procesos de interacción? Entonces para eso, pues vamos a jugar un juego. Entonces miren, vamos a hacer suma de vectores. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer cuando uno va a hacer suma? Las componentes. ¿Qué? Ah, Esperen, con calma. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer cuando uno va a estudiar un sistema numérico o una cosa nueva? ¿Cierto? Cuando uno va a jugar un juego nuevo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Sí, mirar las reglas o las propiedades de ese juego. ¿Estamos? No, todavía no. Porque lo primero que hay que hacer es definir si ese espacio vectorial en donde vamos a jugar cumple propiedades como esas que le enseñan a uno en el colegio. Una propiedad de la suma en el colegio. A ver, mi hermano. Asociativa. ¿Listo? Otra. Conmutativa. Otra. Propiedad de la suma. No estoy muy serio, ¿no? Propiedad de la suma. ¿Ah? Esa casi no me gusta, pero bueno, es que eso es como producto sobre suma, o sea, es una mixta y toda X. Sí, es como una relación entre los dos, entre las dos operaciones. Listo, otra, mi hermano, te veo inspirado. Mi amigo, mi amigo ruso, dímelo todo. Propiedad de la suma. Ya dijeron asociativa, dijeron conmutativa, se salvaron, que son las de toda la vida. De ahí para adelante ya no son tan triviales. Otra propiedad de la suma. modulativa. ¿Ah? Modulativa. Modulativa. Listo, otra. ¿Cuál? La neutra. Listo, muy bien. ¿Estamos? Ok, entonces nosotros tenemos que probar que nuestro conjunto, o tenemos que decir que nuestro conjunto cumple ciertas propiedades matemáticas. ¿Listo? Entonces nos fuimos. Primera propiedad. ¿Cuál es la primera propiedad que uno debe definir? Suponiendo que nuestros vectores son un espacio vectorial B, no sé qué, bla, 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 bla. Listo. ¿Cuál es la primera propiedad? La primera propiedad que uno debe garantizar, y suena tonto, pero que hay que garantizar es que en B, o sea, en ese espacio vectorial B, ¿sí? En B existe una operación llamada ¿qué? Suma. ¿Listo? Ok, entonces, lo primero que vamos a decir es que en B existe una operación llamada suma. En B existe una operación llamada suma. ¿Qué se denota con el signo qué? ¿Aló? Más. Muy bien, está inspirada. Con el signo más o una cruz. ¿Sí estamos?
Simplemente eso. Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. O sea, uno tiene que decirle a la gente, bienvenidos, aquí podemos sumar. Bienvenidos, aquí no podemos conmutar. Bienvenidos, aquí podemos o no podemos. ¿Qué podemos y qué no qué? Podemos, para que la gente juegue el juego bien y no termine inventándose reglas que no existen en ese conjunto. Listo, entonces existe una operación denominada suma que se nota con el signo más o crucecita. ¿Listo? Claro. Entonces uno puede representar eso y dice, mire, si este señor, si A pertenece a B y B pertenece a B, entonces existe, si quieren, que A más B. ¿Estamos? ¿Existe quién? A más B. Cualquiera que sea ese bicho. Listo, nos vemos. Obviamente lo que uno debe garantizar en un conjunto es que para ese conjunto la suma de esos bichos da los mismos que bichos. ¿Cómo así? O sea que vector más vector da ¿qué? Vector, o sea que con toda seguridad esta suma pertenece a ¿quién? A B. Pues pertenece a B, es decir, pertenece al espacio. ¿Sí estamos? ¿Sí? Que esa es una propiedad que dice que la suma es ¿qué? Cerrada. ¿Sí? Se dice que la suma es ¿qué? Cerrada. Hay operaciones que no son cerradas, hay operaciones que uno opera unos manes con unos manes y resultan otros manes que no son los primeros. ¿Sí estamos? Y que no tienen propiedades iguales. ¿Sí estamos? Entonces hay que tener que cuidado. ¿Listo? Muy bien, eso es lo primero que garantizamos. Eso es lo primero. Segundo, ahora sí. ¿Cuál de las propiedades que siguen el juego es importante?